Star Wars. Medstar 1. Médicos de guerra. Escrito por Michael Rex y Steve Perry. Capítulo 6. Esta tanda era de las malas. Eran 4 aeroambulancias llenas, lo que significaba 16 soldados heridos. 3 habían muerto por el camino, y uno estaba demasiado mal como para intentar su reanimación. Una de las enfermeras le administró la eutanasia mientras Josh, Zan, Varys y otros 3 cirujanos ponían manos a la obra. Uno de los clones estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Tuvieron que cortarle la armadura para desnudarlo. Se había cocido literalmente por un proyectallamas. Por suerte, uno de los 3 tanques de Bacta que aún funcionaban estaba desocupado, y se pudo sumergir al soldado en un baño nutritivo. El estado de los demás iba del crítico al pronóstico reservado, y fueron tratados en el orden correspondiente. Josh se puso los guantes mientras Tolu le informaba sobre el primer caso. Hemorragia descontrolada, múltiples heridas de dardo, contusión en la cabeza. Josh miró el crono. Llevaban 10 minutos en la hora dorada, la ventana temporal crítica para que un soldado pudiera sobrevivir a una herida recibida en combate. No había tiempo que perder. Vale. Vamos a estabilizarle. Ha perdido mucha sangre y tiene dentro metal para un cinturón de asteroides. Ponle ahí un drenaje. Varys observó a Josh trabajando durante un minuto, admirando su talento y sus decisiones rápidas. Luego se abrió a la fuerza para que la guiara hacia donde más se necesitaran sus servicios. Sintió que sus pies la llevaban a la mesa de Zan, donde el Zabrak trabajaba con otro soldado, ayudado por un FX-7. ¿Hay algún problema?, preguntó ella. Échale un vistazo, respondió él. Ella se acercó más. El cuerpo desnudo yacía sobre la mesa de operaciones, entubado y con vías sensoras y de goteo. No parecía estar herido, pero tenía la piel de moteado color púrpura, como si tuviera un hematoma gigante. Le han alcanzado con un campo disruptor, dijo Zan. El bioscan indica que le han freído el sistema nervioso. Pensé que podríamos hacer algo, pero ya no tiene remedio. Sus funciones autónomas están estables, pero no durará mucho. Y en caso de que pudiéramos devolverle la consciencia, solo sería un trozo de carne. ¿Qué se puede hacer?, negó con la cabeza. Nada. Cosechar sus órganos, utilizarlos para parchear al próximo que necesite un riñón o un corazón, hizo un gesto al androide, pero Varys le detuvo. Déjame intentar antes una cosa, dijo ella. Zan parpadeó sorprendido, pero dio un paso atrás, indicándole que el paciente era todo suyo. Ella se aproximó, esperando que no se notara su nerviosismo. Traspasó el campo con las manos y puso ambas manos en el pecho del soldado clon. Entonces cerró los ojos y se abrió a la fuerza. Tenía la impresión de que la fuerza había estado siempre con ella, desde sus primeros recuerdos de infancia. Uno de esos recuerdos era especialmente intenso, y por alguna razón, siempre acudía a su mente cuando estaba a punto de invocar el poder. No debía de tener más de 3 o 4 años, y jugaba a la pelota en una de las antesalas del templo. Se le había escapado, rodando a través de una arcada que no había cruzado nunca. Varys siguió a la pelota, y de repente se encontró en una de las gigantescas salas principales. En las alturas se alzaba el techo en cúpula, y los enormes pilares se elevaban del suelo de mosaico. Su pelota seguía rodando por el suelo, pero Varys, boquiabierta ante el tamaño y la magnificencia de lo que la rodeaba, no fue a cogerla. En lugar de eso, hizo que regresara a ella. No sabía que era capaz de eso. Simplemente la llamó, y la bola se detuvo, dudó un momento y rodó obediente hacia atrás. Cuando se agachó para recuperarla, sintió a alguien detrás de ella. Se giró y vio al maestro Yoda parado en la antesala. El anciano sonrió y asintió, evidentemente impresionado con lo que acababa de ver. Eso fue todo. No recordaba nada después de eso, ni si el maestro Yoda había seguido su camino y ella había seguido jugando, ni si había hablado con ella, o si pasó algo totalmente diferente. Podría parecer que semejante encuentro con uno de los Jedi más legendarios que existían debía haberse grabado en su cerebro con mucha más precisión que lo de estar jugando con una pelota. Pero así era. Incluso recordaba de qué color era la pelota. Azul. Y ese recuerdo acudió a su mente en ese momento, como solía hacerlo en ocasiones, a veces de forma fugaz, otras con gran detalle, casi todas las veces que se preparaba para invocar a la fuerza. Varys sintió que las palmas de sus manos se hacían más cálidas sobre el vientre del soldado. No tenía que visualizar el proceso. Sabía que la energía curativa manaba desde ella hasta él. No desde ella. A través de ella. Ella solo era el recipiente, el conducto a través del cual actuaba la fuerza.
Y un tiempo desconocido después, que, en lo que a ella respectaba podía ser tanto un minuto como una hora, abrió los ojos y alzó las manos. Vaya, murmuró Zan tras ella. Estaba observando el monitor de signos vitales. Vio que el soldado se estabilizaba. Y la decoloración desaparecía de su piel, que comenzaba a adquirir un buen color. Seguro que fuiste la mejor de tu clase. ¿Cómo has hecho eso? Preguntó Zan sin apartar la vista del monitor. No he sido yo, respondió Barris. En muchas ocasiones, la fuerza puede sanar heridas. Pues ha funcionado con él, Zan señaló al monitor. El patrón de sus ondas cerebrales ha vuelto a la normalidad, y casi todas las contusiones secundarias parecen haber desaparecido. Es impresionante, Padawan. El FX-7 sacó la camilla. Cuando Zan terminó de cambiarse de guantes, ya tenía otro cuerpo delante. Quédate por aquí, dijo a Barris. Hay muchos más en camino. Sentado en un taburete de la barra, con el pie izquierdo apoyado en un peldaño, Zan ajustó los mecanismos de su guitarra, afinando las cuerdas. El instrumento tenía 8 hebras de distintos grosores y texturas, por lo que había 3 más que los dedos que Zan tenía en las manos. La primera vez que vio a su amigo tocando, Jo se quedó impresionado. Los dedos del zabrak subían y bajaban por el mástil, danzando ágilmente, y de vez en cuando, él se agachaba y apoyaba la barbilla en el instrumento para tensar las cuerdas. La guitarra era una caja hueca, decorada y veteada de pleig madera, pulida en un tono mate, con varios agujeros y una silueta que recordaba a un 8. De la caja salía una tabla plana, y las cuerdas se tensaban con 8 tornillos en un cabezal tallado. El desfile de cuerpos arrasados por el combate se interrumpió al cabo de 5 horas de la llegada de las últimas aeroambulancias. Una tormenta eléctrica se había desatado durante la última hora, una tormenta fuerte de verdad, con rayos que cayeron muy cerca del campamento. Por supuesto, todo el área gozaba de protección electrostática, pero costaba tenerlo presente cuando el trueno ruge con tal fuerza que hace tambalearse los edificios, las repentinas llamaradas de luz blanca se filtran por la ventana dejando fantasmas morados en la visión, y el punzante olor a ozono llena el aire, superponiéndose incluso a la peste de la carne chamuscada en combate. Pero la tormenta se fue tal y como vino, y todos acabaron en la cantina por tácito acuerdo. Jos entró unos minutos después, y le sorprendió el relativo silencio que encontró allí, hasta que vio a Zan. La expectación podía olerse en el aire casi con más intensidad que el ozono durante la tormenta. La gente bebía, inhalaba vapores o mascaba especias, mientras observaba cómo Zan afinaba la guitarra. Nadie reparó siquiera en el acallado cuadrovoz que solía ofrecer música enlatada. Habían bajado las luces a un nivel suave y luminoso. Se oyeron varios sonidos armónicos mientras Zan ajustaba las cuerdas, modificando la tensión hasta que las notas desafinadas se afinaron de la forma correcta. Una vez satisfecho, se sentó un poco más recto en la butaca, se acomodó el instrumento sobre la pierna izquierda y saludó al público con una inclinación de cabeza. Voy a intentar interpretar 2 obras cortas. La primera es el preludio de Borrachambo a su gran obra, Disolución por autointención. La segunda es la fuga insensata de Tikal Rembma. Zan empezó a rasgar las cuerdas, y la música que emanó del contacto entre sus dedos y las fibras llenó la cantina con una melodía hechizadora y un contrapunto grave que arrastró al humano bajo su influjo, aunque Jos no tenía reparos en afirmar que detestaba la música clásica. Era indudable que Zan era un músico experto. Debería haber estado en algún escenario teatral o en algún planeta tranquilo y civilizado, ante seres que apreciaran su arte, y que sus talentosas manos se dedicaran a crear arte con el cuerno de Cloo y la omnicaja en lugar de blandir vibroescalpelos y flexipinzas. La guerra, pensó Jos. ¿Para qué sirve? Desde luego, no para las artes. Se preguntó cuántos talentos como Zan habría dispersos en batallas por la galaxia. Se obligó a no pensar en cosas tan deprimentes para limitarse a escuchar la música. Ya había poca belleza en aquel mundo, se recordó. Más le valía disfrutarla mientras durara. A su alrededor, la gente guardaba silencio, atrapada en la red musical que tejía Zan. Nadie hablaba. Nadie movía cacharros ni hacía ruido con los vasos. Todo era silencio, exceptuando el lejano rumor del trueno y el sonido de la guitarra de Zan. Jos miró a su alrededor y vio a Clomerit. El Equani era fácil de localizar. Le sacaba más de una cabeza a casi todos los bípedos de la sala. El pelo gris claro y los bigotes también ayudaban. Jos se alegró de ver allí al cuidador de Lukemer.
Los Equanis eran seres profundamente empáticos, capaces de comprender y psicoanalizar a casi cualquier otra especie inteligente, y Merit era de los pocos que quedaban después de que una llamarada solar arrasara su planeta natal. Josh sabía que Merit cargaba, en muchos sentidos, con el peso emocional de todo el campamento. Pero en ese momento parecía arrebatado por el hechizo que Zan estaba tejiendo, igual que todos los demás. Bien, pensó Josh. Recordó una cita de Van Gilead que había formulado las reglas y responsabilidades de su profesión 5000 años antes, durante el conflicto del hiperespacio Stark. Los enfermos y los heridos siempre tendrán un curandero que sane sus heridas, pero ¿a quién acudirá el curandero? Mientras Zan tocaba, a Josh le parecía más fácil no pensar en la guerra, en lo cansado que estaba, en cuántos trozos de metralla había extirpado o en la cantidad de órganos perforados que había sustituido en las últimas horas. La música lo transportaba a lo más profundo de su propio ser, elevándolo a las alturas, regenerándolo como si hubiera descansado una semana entera. Se dio cuenta de que, en gran medida, lo que su amigo estaba haciendo por los médicos y enfermeros de Ukemer 7 era lo que la Jedi había hecho con los soldados clon heridos: curarlos. El tiempo pareció detenerse. Zan acabó llegando al final de la última composición. La última nota definida se alejó vibrando, y el silencio fue casi absoluto. Entonces, los parroquianos de la cantina empezaron a silbar y aplaudir o a golpear las mesas con las jarras vacías. Zan sonrió, se levantó e hizo una reverencia. Dendur estaba junto a Josh, que no se había dado cuenta de la llegada del periodista. Tu compañero es bueno, le dijo Dur. Podría moverse por el circuito clásico, ganar una buena cantidad de créditos. Josh asintió. Probablemente, dijo. De no ser por este pequeño problema llamado guerra interestelar. Ah, sí, eso. Dur hizo una pausa. Déjame invitarte a algo, Tok. No, yo invito. Se acercaron a la barra. Dur hizo un gesto al barman, que se acercó moviéndose pesadamente. 2 frescas de Coruscant. Mientras esperaban a que les sirvieran, Dur dijo. ¿Qué sabes de Filba? Josh se encogió de hombros. Es el sargento de suministros. Procesa lo requisado, canjea los pedidos de arriba, ese tipo de cosas. Huele como si usara agua de letrina para perfumarse. Aparte de eso, poca cosa, la verdad. ¿Quién sabe algo de los Hot? ¿Y a ti qué más te da? Instinto de periodista. Los Hot suelen generar noticias a su alrededor. Además, Filba y yo nos conocemos de antes. Sin ánimo de ser especiófobo, ya sabes lo que dice el refrán. ¿Cuándo miente un Hot? Cada vez que abre la boca, terminó Josh. Sí, ya lo había oído. Pero dicen lo mismo de los neimoidianos. Y de los Rin, y de los botanos, y de los toidarianos. Esta es una galaxia muy complicada, o al menos eso dicen. El reportero sonrió a Josh, que le devolvió la sonrisa. Pese a que el hombre parecía alguien cáustico e irascible en la primera impresión, tenía algo que hacía que cayera bien. El barman les sirvió sus bebidas. Dur puso un crédito sobre la barra. Siento tener que ser yo quien te lo comunique, pero me parece que dicen lo mismo de los humanos. Josh apuró su bebida. Estoy profundamente sorprendido y ofendido. En nombre de todos los humanos de la galaxia, me tomaré otra. Hizo un gesto al barman y añadió. Filba puede ser un grano en los glúteos, pero parece hacer bien su trabajo. O quizá debería decir sus trabajos. Parece ser que tiene metida la fangiosa nariz en prácticamente todo. Incluso se encarga de los envíos de bota. Dur estaba a punto de dar un trago a su segunda bebida. Se detuvo y alzó una ceja en lugar de alzar la jarra. ¿Perdón? Es lo que me han dicho. Blade le ha dado control total sobre el procesado, la recolección y los envíos de bota. ¡Qué fuerte! Dur pareció ponerse nervioso de repente. Oye, ¿has oído el rumor de Epocrobor y su visita guiada a la Olored? Dicen que Drongar está en la lista. Sí, ya me emocionaré en otro momento. Josh nunca había sido muy partidario de la popular estrella de la Olored, pero sabía que estaba en minoría, a juzgar por las cifras de audiencia de Ecno. Y seguía teniendo curiosidad por el interés que había manifestado Dur por Filba, pero antes de que pudiera decir nada más, el suyustano apuró su bebida. Nos vemos, Tok. Gracias por la invitación. Pero si has pagado tú, le recordó Josh. Ah, sí, es verdad, dijo Dur. Bueno, tú pagas la próxima ronda, y se dirigió hacia la puerta con toda la rapidez que le permitían sus regordetas piernas. Josh miró a su alrededor, preguntándose si Filba habría entrado mientras hablaban. No le vio, y el Hot era fácil de divisar entre una multitud. Frunció el ceño.
Era obvio que algo había llamado poderosamente la atención de Dur, y que ese algo tenía que ver con Filba. La base esperaba tener unas pocas horas de paz y tranquilidad antes de la llegada de los siguientes heridos, a menos que hubiera una evacuación de emergencia de las líneas del frente, una posibilidad que siempre cabía. Josh pretendía aprovechar el tiempo para dormir un poco. El sueño era algo más preciado en ese planeta que la bota. Pensó en pasarse por la tienda de suministros para ver qué tal le iba a Filba, pero primero se acabaría la bebida. Capítulo 7. El espía llevaba más de 2 meses estándar en aquella miserable y húmeda bola de barro y ya estaba más que terriblemente harto de ella. 2 meses desde que los agentes de las altas esferas del ejército de la República habían ordenado su traslado a aquel Ukemer. 2 meses pasando calor bajo un sol implacable, asediado por todo tipo de plagas aladas, y por esas esporas. Esas irritantes esporas que lo atascaban todo constantemente. Había días en los que tenía que llevar mascarilla filtradora, o corría el riesgo de perecer asfixiado antes de poder recorrer la base de punta a punta. El espía echaba de menos su hogar con desesperación enervante. La calidez del clima, la brisa del océano, los sutiles aromas que desprendían los helechos, desechó el arrebato nostálgico con un gruñido y una sacudida de cabeza. No tenía sentido recrearse en el pasado. Tenía un trabajo que hacer, y por fin empezaban a dar fruto las semillas que se habían plantado más de un año antes. Aunque seguía sin tener muy clara la naturaleza exacta de las maquinaciones que respaldaban ese plan del conde Dooku, lo cierto es que eso no importaba. De hecho, era casi mejor ignorarlas, para que, en caso de que lo capturaran, ni las drogas ni los hipnoescáneres pudieran sacarle la verdad. Pero tampoco era muy probable que lo descubrieran. Su nueva identidad estaba documentada de forma impresionante, y la posición que tenía dentro de la cadena de mando era lo bastante elevada como para poder evaluar casi cualquier información que entrara. La Confederación había preparado bien el terreno. El espía miró el crono de pared y se sentó ante el imponente escritorio. En él estaba instalado un monitor que mostraba varias vistas de los edificios de Ukemer, el muelle de las naves de transporte y los hangares de procesamiento de Bota. La verdad es que tampoco había mucho más. Todo junto no merecía ni malgastar un torpedo de protones, exceptuando una cosa: la Bota. Las diferentes escenas del monitor mostraban que todo transcurría con normalidad. Algo que cambiaría pronto. En pocos minutos, de hecho. Pulsó un botón y detuvo el monitor en la vista de espaciopuerto, un término demasiado grandioso para esa losa de ferrocemento de 10 metros cuadrados, donde estaba a punto de despegar un transbordador con una carga de Bota procesada. El espía contempló cómo se elevaba silenciosamente la nave sobre las invisibles ondas repulsoras. Se alzó rápidamente, ganando velocidad para atravesar con rapidez el principal estrato de esporas y así minimizar el daño. Alcanzó en un momento la altura de 1000 metros, convirtiéndose en un punto lejano, casi invisible. Entonces, el puntito estalló en un resplandor blanco cegador, siendo por un instante más brillante que Drongar Prime. Segundos después, el estruendo de la explosión retumbó por toda la base, como una onda atronadora. El espía no sintió ningún regocijo ante ese acto. Había muerto gente, pero había sido necesario. Tenía que agarrarse a ese argumento. Todo eso era parte de una meta distante pero crucial. Debía tenerlo en mente. Dendur pensaba sin cesar. Pronto sería hora de regresar a su cubículo y sacar la pequeña pero potente unidad de comunicación comprada en el mercado negro para su trabajo. Le había costado una pila de créditos, pero había merecido la pena. Estaba camuflada como módulo de entretenimiento portátil y era capaz de enviar por el hiperespacio paquetes de mensajes holocodificados en un ancho de banda que apenas era detectable por las estaciones de la República o la Confederación. El problema era que no parecía haber mucho sobre lo que informar. Aunque no era del dominio público que la lucha en Drongar se libraba por los campos de Bota, tampoco era algo sorprendente. El problema de Den era que no tenía ninguna noticia que dar. Pero ese problema no duró mucho. Den atravesaba el recinto cuando vio que su sombra se tornó negra como el carbón durante una fracción de segundo. Se dio la vuelta y alzó la vista con cuidado, entrecerrando los párpados para maximizar el factor de polarización de sus gafas reductoras. Incluso con la luz ambiente reducida, el punto de luz en las alturas era intensamente blanco, más cegador que el sol del planeta. Por un segundo de horror, pensó que alguna estrella cercana se había convertido en nova. Eso sí que sería una gran noticia, si no fuera porque entonces él no estaría allí para darla. Oyó a sus espaldas gritos, alaridos de pánico y alarma. Había alguien a su lado, mirando hacia arriba.
Tolk, la enfermera elordiana. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Parece que ha explotado la nave de transporte de Bota. El sonido de la explosión llegó hasta ellos como queriendo confirmar el comentario, haciendo vibrar los huesos de quienes tenían esqueleto. Den sintió que los dientes le castañeteaban en respuesta a las ondas de baja frecuencia. Un soldado clon que pasaba por allí, un teniente, a juzgar por sus galones azules, silbó sorprendido. Vaya. Su campo ha debido de alcanzar el punto crítico. Alguna rotura en el ensamblaje superconductor. Imposible, dijo un ingeniero Easy Tip. Den le reconoció. Era el mismo que bailaba en la cantina cuando llovía, en su primer día en el planeta. Mi equipo lo ha repasado esta mañana con detenimiento. Hemos comprobado 3 veces todos los cierres herméticos. Las burbujas de vacío estaban tensas. Ni un neutrino lubricado podría haberse metido entre las placas. El soldado se encogió de hombros. Como quieras, ¿cuánta gente había a bordo? 2 mozos de carga, dijo un humano al que Den no reconoció. ¿Y el piloto? El soldado negó con la cabeza y se alejó. Una auténtica lástima. Ya puedes llamarla así. Den miró a su alrededor. El recinto abierto estaba lleno de curiosos que miraban al cielo como si no hubiera nada más a lo que mirar. ¿Y los restos? Preguntó nerviosa una enfermera kaamasiana. ¿Los restos? El ingeniero soltó una risilla. Los únicos restos que quedarán de eso serán rayos gamma. Señaló hacia el cielo con un amplio gesto. No se preocupe, hay un campo de energía cubriendo toda la base, ¿recuerda? Cada uno empezó a aportar su opinión sobre lo que habría causado la destrucción del transporte. Den se alejó cavilando. Una cosa estaba clara. Silva sacaría algún provecho de aquello, si no lo había hecho ya. Den se mordió los labios, pensativo, y varió su rumbo. Den se acercó con cierta rapidez al edificio de operaciones, que albergaba los suministros y la estación de comunicación. Aunque solo llevaba unos días en Trongar, hacía mucho tiempo que conocía a Silva. Sus caminos se habían cruzado por vez primera en el lluvioso planeta de Yavim, durante una de las últimas resistencias del ejército de la República. Den informaba de aquella batalla y Silva era oficial de suministros, además de estar metido en el mercado negro de armas. El Hot, al igual que muchos otros de su especie, estaba dispuesto a utilizar la espalda de cualquiera para enfundar su vibrocuchilla, y casi hizo matar a Den en un intento de ganarse el favor del rebelde alto Stratus. Los pliegues branquiales de Den se tensaron al recordarlo. Silva era un oportunista avaricioso que soñaba con convertirse en un señor del crimen, como su héroe, Java. Quizás incluso en ser un vigo de sol negro, a juzgar por los comentarios espurreados que hacía al tomarse unas copas de más. En opinión de Den, el Hot no tenía muchas posibilidades de convertirse en un pez gordo de los bajos fondos. Los Hot eran parientes lejanos de los peces, pero Silva estaba más que necesitado de agallas. Pese a sus fanfarronadas, Silva era el primero en esconderse bajo la mesa cuando se gritaba «disparos». Y dado su tamaño, suele ser el único que cabe debajo de ella, pensó Den con una risilla. La función principal de Silva era la de oficial de intendencia. Como tal, estaba encargado de ordenar e inventariar todo el suministro médico, los medicamentos, las municiones, el material, los artículos cibernéticos, los androides, los sensores y el equipo de comunicaciones, las piezas de recambio de las naves, la alimentación y las sustancias químicas de última generación que pudieran inventar los científicos de la República para acabar con las esporas. Y esas eran solo las tareas de las que Den estaba al tanto. El Hot también controlaba la estación de holocomunicaciones, el envío y la recepción de pedidos y mensajes, normalmente entre el almirante Blade y el coronel Baetes, y, en ocasiones, las instrucciones de combate que enviaba el almirante de la flota a los comandantes de las tropas clon. Todas esas funciones parecían más que suficientes para que las realizaran 6 seres, pero el Hot parecía insistir también en ocuparse del seguimiento de la cosecha y los envíos de Bota. Den se preguntó cuándo encontraría Silva tiempo para dormir. Si conozco a Silva, pensó el periodista, y, que el hacedor me valga, lo conozco, su interés por la Bota es algo más que laboral. El despacho de Silva era como se esperaba el reportero. Limpio y organizado, pero atiborrado hasta el techo de estanterías, receptáculos y armarios, que a su vez estaban repletos de todo tipo de cosas, conteniendo en su mayoría soportes para el almacenamiento de datos. Den vio parrillas de holocubos, monitores planos, plastiláminas y demás, le dolía la cabeza con solo ver toda esa información. El Hot estaba ante un holoproyector, conversando con alguien en el campo receptor.
Eso fue todo lo que vio Den antes de que un soldado se pusiera ante él, enarbolando el rifle láser. Nombre y motivo de su visita, le dijo. Este clon era un no combatiente, seguramente destinado a la seguridad de Filba. Llevaba la armadura blanca y reluciente. Si no tienes un buen motivo para estar aquí, te costará la cabeza. Den Dur. Periodista de Onda Galáctica. Solo quería saber qué opina Filba de. La enorme masa del Hot se asomó por detrás del guardia clon. No pasa nada, dijo. El guardia asintió y se echó a un lado. Filba miró al Suyustano desde arriba, alzándose en toda su enorme estatura, al menos enorme para Den. Detrás de él, Den pudo ver que el holoproyector con el que Filba había estado hablando permanecía apagado. ¿Qué quieres? Gruñó Filba. No intentes intimidarme, cara de babosa, o te vas a enterar de lo que es bueno. Den ya había sacado su dispositivo de grabación, dispuesto a registrar las palabras de Filba. Se lo clavó a Lut en la tripa para dar más énfasis a lo que decía, pero en cuanto lo apartó se arrepintió de haberlo hecho, ya que estaba recubierto de babas. Filba dio un salto hacia atrás de medio metro. Parecía muy nervioso, en el supuesto de que Den no se equivocara al interpretar la expresión de la enorme cara de sapo del Hot. Den arrugó la nariz, al darse cuenta de que las secreciones corporales del Hot empezaban a oler agrio. Acabo de hablar con el almirante Blade, dijo Filba. O más bien, escuchaba mientras él hablaba. Ha hablado muy alto y durante mucho tiempo. Déjame adivinar. No le alegra la explosión de la nave. A mí tampoco. Filba se estrujó las manos. Sus dedos parecían gusano esponjas amarillas de camino. Se han perdido más de 70 kilos de bota. Además de 3 vidas, le recordó Den. ¿Cómo llaman a eso? Ah, sí. Daños colaterales. Su tono sarcástico hizo que Filba le mirara con recelo. El Hot se enderezó y se apartó de su lado, dejando por el suelo un ancho reguero de brillantes babas. A Den le encantó que corriera el aire entre los dos. El intenso olor a miedo que desprendía el gastrópodo le provocaba náuseas. En las guerras muere gente, periodista, ¿qué quieres? El tono de Filba era frío. Era evidente que no le gustaba que el Suyustano lo pillara en un momento bajo. Solo un comentario, le dijo Den en tono reconciliador. No tenía sentido enfadarlo aún más. Filba podía ser un cobarde, pero su jurisdicción sobre la estación de envío y recepción, además de gran parte de la información vital de Ukemer, lo convertía en un individuo sumamente poderoso e influyente. Un mal enemigo al que no se debe dar la espalda. Algo oficial sobre el desastre que pueda incluir en la noticia. ¿Noticia? Los enormes ojos amarillos se entrecerraron con recelo. ¿Qué noticia? Como es lógico, mencionaré esto en mi próxima conexión. Soy corresponsal de guerra. Forma parte de mi trabajo. Den se dio cuenta de que aquello sonaba defensivo. Cerró la boca. No puedo consentirlo, dijo Filba con apremio. Podría dañar la moral. Den le observó de hito en hito. ¿La moral de quién? ¿De las tropas? A ellos les da igual. Córtales los 2 brazos y te matarán a patadas. Y por si te refieres al personal de la base, todo el que no esté en coma o dentro de un tanque de Bacta sabe lo que ha pasado. Lo cierto es que ha llamado un poco la atención. Esta conversación ha terminado, dijo Filba, arrastrándose sobre su rastro de baba. No vas a dar ninguna noticia sobre este incidente. Hizo un gesto de rechazo con la mano, y Den sintió un tirón desde atrás. El guardia clon le había cogido del cuello de la camisa y le sacaba fuera de la estancia, con los pies colgando. Una vez fuera, el guardia dejó a Den en el suelo, sin emplear la fuerza, pero tampoco con suavidad. Y no vuelvas a aparecer sin anunciarte, dijo a Den. Órdenes de Filba. Den temblaba de rabia. Dile a Filba, dijo, que puede coger sus órdenes y metérselas por... Le describió gráficamente el modo en el que el Hot podía utilizar su salida cloacal como archivador. El guardia clon no prestó atención. Se limitó a volver dentro. Den dio media vuelta y se encaminó hacia su cubículo, perfectamente consciente de que lo observaban varios soldados clon y unos pocos oficiales de varias especies. Algunos sonreían. No vas a dar ninguna noticia sobre este incidente. Ya, murmuró Den. Eso lo veremos.